Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a profundizar un tanto dentro de lo que significa la actividad legislativa acá en nuestro país, tomando en cuenta los últimos acontecimientos que se han generado, fundamentalmente en este tema de la Comisión de Fiscalización y la comparecencia de la fiscal de la Nación, Diana Salazar, en esto que ha sido calificado de pronto como una emboscada, como un tema de un sainete, en donde se intentó que la fiscal tenga un careo, una confrontación con el ex legislador y ahora prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. Para hablar de este tema hemos invitado al asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta del bloque de Construye. Pero antes de saludar con Jorge, simplemente hacerles un acuerdo de que usted sintonice esta programación a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. No se olviden, suscríbanse al canal, esto es importantísimo, nos apoyan mucho. Dennos sus likes también en el ámbito del programa y aporten con sus comentarios. Esto enriquece el contenido del programa y también pues nos ayuda para hacer un periodismo responsable. Gracias por atender y también indicarles que llegamos gracias a Son Ideas, gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega. Si usted quiere este tipo de muebles de calidad, pues vayan a Son Ideas. Y también a Rappi Frenos Professional Brake Service. Ya saben ustedes, si tiene alguna situación con el sistema de frenado de su vehículo, vaya a Rappi Frenos. Gracias, asambleísta, por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Osvaldo. Un placer estar aquí, pues, y un saludo a todos quienes nos miren y nos escuchan. Bueno, han sido planteadas las inquietudes, digamos, en este caso, respecto a estos temas que les competen a ustedes como fiscalizadores también, en ese ámbito de lo que se realizó en estas últimas horas con la fiscal en la Comisión de Fiscalización. Se quiso que intervenga Ronnie Aliaga. ¿Cuál es el punto de vista que mantienen ustedes al respecto? Bueno, decir en principio que evidentemente estábamos ante una intentona de un careo innecesario y además pretender ubicar a la autoridad al mismo lugar de los acusados. Es decir, los pájaros disparando a las escopetas. Definitivamente era incoherente y además ilegal, y ya le voy a decir por qué, la pretensión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de traerle a Aliaga, un prófugo de la justicia, a enfrentar a la fiscal general del Estado, que es quien le está investigando. Es decir, generar un sainete, un escándalo público para poderle desvirtuar a la señora fiscal general del Estado. Y el segundo elemento que es importante decir, lo que estaba pretendiendo el correísmo con estas actitudes era evidentemente causar una nulidad o un incidente dentro del proceso de metástasis, porque lo que vendría después, en caso de que ellos hubieran conseguido su objetivo de tenerles a los dos en el mismo lugar, era que los dos hablen del caso fuera de audiencia. Es decir, que en el momento de la audiencia, el correísmo, los abogados de Aliaga y de todos los demás hubieran solicitado la nulidad de la presencia de la fiscal y evidentemente salirse con la suya judicialmente. Nuevamente, la agenda de impunidad. Usted dice que este tema era premeditado, en este caso, de lo que se intentaba hacer con esta comparecencia que fue un tanto abrupta, ¿no? Que no estuvo dentro del orden del día. Precisamente fue una intentona de causar un efecto político y jurídico, por fuera de la legalidad, por fuera de la lógica y sobre todo contra la ética pública, porque estábamos pretendiendo, dándole un espacio, la Comisión de Fiscalización, a un prófugo, alguien que está perseguido por la justicia ecuatoriana, contra la persona que lo está investigando. O sea, no había opción, digamos, en este sentido, a que ante un pedido que se argumenta llegó vía correo electrónico, se pueda en ese momento señalar que sí, que comparezca. No es legal. De pronto para que se esclarezcan los temas, no sé. No, es que no hay nada que esclarecer por parte del prófugo. He ahí la intención,
¿Qué tiene que esclarecer un prófugo de la justicia que está siendo ajusticiado por el derecho ecuatoriano? Absolutamente nada. Lo que querían era causar una nulidad evidente dentro del proceso y también un escándalo político para desvalorizarla a la fiscal general del Estado. Obviamente, intentona fue fallida gracias a la digamos, coherente reacción de la señora fiscal de retirarse del lugar y evitar que esto sea un tema político y además jurídico en el caso, ¿no? Ahora, dentro del aspecto legal hemos visto que hay reacciones, los propios miembros, parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización se retiraron en ese momento, la fiscal igualmente se fue, pero dentro del argumento e interpretación de algún sector, se dice que ¿por qué no la fiscal, por qué no confrontó, por qué no... ¿por qué salir de esta comparecencia? Porque no era legal. Primero, porque no era legal pretender ponerle en riesgo a la investigación de metástasis. Primer elemento. Segundo elemento, porque políticamente es incoherente que se pretenda ponerle a la autoridad que le investiga frente al denunciado, al acusado, al investigado. Es decir, estábamos dándole un espacio adicional a un sentenciado en beneficio de su defensa que no se le estaba dando a todos los demás y además de una manera ilegal, utilizando recursos de la Asamblea Nacional para beneficios personales dentro de un proceso judicial, que era el de Aliaga precisamente, incumpliendo el artículo 170, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto conlleva, señora asambleísta, esto conlleva a sanciones, a repercusiones a nivel legal en la propia Asamblea. Vemos que el presidente Kronfle está quizás convocando a los jefes de bancadas en el afán de analizar y ver si es que se sanciona o no se sanciona este accionar. Definitivamente hay una responsabilidad en respecto del manejo de la comisión. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Comisión de Fiscalización tiene que hacer el ejercicio del control político de manera proba y positiva. Nunca para utilizarla a favor de una persona, de una defensa jurídica o de una defensa política de ninguna persona. Es decir, violó su imparcialidad, porque a la larga la Comisión de Fiscalización no puede parcializarse durante su propia investigación. Primer elemento. Segundo elemento, incumplió el artículo 170. ¿Son como una especie de jueces los lógicamente, miembros de la Comisión de Fiscalización? De hecho, todos los asambleístas somos jueces políticos de las autoridades, en principio. Por tanto, que un juez político de una autoridad se parcialice dentro de una comparecencia es evidentemente contrario a la norma y contrario a las buenas costumbres, a la moral propia de la imparcialidad que deberían tener los asambleístas. Y segundo elemento, específicamente, se incumple el artículo 170, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que no se pueden utilizar los recursos de la Asamblea Nacional para dañar la imagen y las condiciones en las cuales la Asamblea Nacional ejerce su actividad. ¿Qué implicaría dentro de una sanción, no sé, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización? Efectivamente. Me parece que también al legislador proponente, claro para que se le reciba a este ex asambleísta. Claro que sí. La sanción que se establece para este tipo de actos está en el artículo 170 y dice que tendrá que ser la suspensión de 9 a 30 días de acuerdo a la resolución y a la ponderación que pueda hacer el Consejo de Administración Legislativa, que en el momento oportuno deberá tomar una decisión sobre el tema. Definitivamente esto fue un sainete, le salió mal y además de que le salió mal, podrían ser sometida ella y el asambleísta Barreto a una sanción de destitución o suspensión temporal. Suspensión, no destitución. No destitución, no. Así es. Suspensión. Desde su punto de vista, ¿9 o 30 días? O 30 días. 30 días. O sea, lo claro máximo. Que sí. Lo máximo que establece la norma, claro que sí. Ahora, la situación en este caso fue como una especie de emboscada lo que se pretendió hacer o fue al revés el tema. Efectivamente es una emboscada. ¿Fue un tiro que salió por la culata? De hecho, le salió por la culata porque no le salió su objetivo, no consiguieron el objetivo que querían. Pero de que esto era una emboscada porque no formaba parte del orden del día de la reunión. No formaba parte de la obligación que tenían los asambleístas de informarle 24 horas antes a las autoridades quiénes van a participar. No se leyó en el orden del día cuando se inicia la sesión que esto iba a suceder.
Es decir, pretendían utilizar el factor sorpresa para afectarle a la señora fiscal general del Estado emocionalmente y causar además todos los otros efectos políticos y jurídicos para beneficio del grupo organizado que representa a Aliaga y la política que hace Aliaga en la Asamblea Nacional hizo cuando fue asambleísta y sigue haciendo a través de este tipo de presencias. En la situación legal ya hemos hablado de lo que podría pasar a nivel de la Asamblea Nacional, pero ya judicialmente la Fiscalía está también pidiendo datos, información, a ver, a la presidenta de la Asamblea, al legislador que también propuso este tema, que digan dónde está Aliaga. Sí, ¿Usted considera que ellos sabrán dónde está Pero me Aliaga? me parece lo más lógico. ¿Cómo usted recibe un correo electrónico de alguien que no quieren y que no saben quién es? O sea, yo recibo un correo electrónico y le permito participar, entonces cualquier persona podría enviar el correo electrónico, poner en conocimientos de los miembros de la comisión y de manera fácil y sencilla participar de las comisiones. Eso no es así. Aquí usted tiene que tener un nivel salvo de... que esté ya con anticipación, planificado. Planificado, Sí. que conozcan a la otra parte, que sepan quién es de la persona que está compareciendo, que sepan qué tema va a hablar o de qué va a hablar en la comisión, cuál es su pretensión política y jurídica, porque no es coincidencia que el delincuente prófugo cuya audiencia de formulación de cargos o audiencia de juicio, perdón, inicia en pocos días, sea el compareciente. Y eso es en complicidad y coludido con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, porque además pertenecen al mismo grupo político que ha cerrado filas para defenderlos. Es decir, estábamos ante la agenda de impunidad en firme y de primera línea que quería utilizar los recursos de la Asamblea Nacional para beneficiarse ellos en su lucha por la impunidad y beneficiar a Ronnie Aliaga en su disputa con la fiscal en el proceso judicial. ¿Se pudo en este caso haber cometido un delito? Yo un estimo... Un delito, fraude procesal, por ejemplo. Yo estimo que pudo haberse cometido el fraude procesal precisamente porque fue tentativa. Es decir, no se logró consumar, pero se intentó. Es decir, la señora Pamela Aguirre, al haber permitido esta presencia de este señor Aliaga, pretendía dañar el proceso judicial que se lleva a cabo Entonces, en el proceso. Se habrá metido en un inconveniente, pues, la asambleísta, que a pesar que de ello ella dice que desconoce el paradero de Ronnie Aliaga, ¿no? Porque la fiscalía ya le pidió información. Puede decir que desconoce, puede decir que no lo conoce, como es algo conocido en el correísmo que utilizan siempre. Cuando a alguien se les encuentra en los delitos, simple y llanamente dicen no lo conozco. Y eso pretenden utilizarlo aquí. Ya lo hemos dicho nosotros como Construye. No vamos a permitir que la política se meta y se involucre en la justicia, porque a través de este tipo de actos lo que pretenden hacer es meterle las manos a la justicia, meterle las manos a la fiscal. Y en el caso de Pamela Aguirre, pudo haber cometido el delito de fraude procesal, precisamente porque se verifica que ha pretendido afectar el proceso penal. ¿Esto implicaría que tenga problemas con la justicia? ¿En la Asamblea se propiciaría de pronto esta investigación? Yo estimaría que no sé. eso le corresponden a los jueces, le corresponden a la propia Fiscalía General del Estado establecer una Pero responsabilidad. los legisladores están inmersos dentro del aspecto de la inmunidad, pues. Sí, pero no cuando es para efectos de causarle daño a una investigación penal. Es en efecto cierto que todos los asambleístas gozamos de inmunidad para podernos expresar y en el ejercicio de las funciones que somos y que tenemos de asambleístas, no para afectar procesos judiciales en marcha. Tendría que hacerse esa evaluación en la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional tendría que levantarle la inmunidad para que pueda ser procesada. Pero el argumento existe y eso hay que decirlo. ¿Cuántos años es por fraude procesal? No tengo claro en este momento, pero debe ser aproximadamente de unos 6 a 9 años.
Ese es me parece que en el COIP, digamos. Me parece que en el Código Integral Penal está establecido en más o menos de ese rango. Entonces, debería afrontar este tema la asambleísta. Definitivamente. Ahora, dentro de este aspecto, ¿se plantea también un nuevo juicio político a la fiscal? Hemos visto por redes sociales. ¿Cómo se entiende este tema? Hemos visto por redes sociales que el correísmo sigue en la pretensión de Héctor Valladares está planteando, perseguirle a la señora fiscal general del Estado. Y sí, hemos escuchado que esta intención busca, en principio, arrinconarle a la señora fiscal general del Estado. Pero dice que habría nuevos documentos, nuevas implicaciones que ameritarían este juicio político, y lógicamente el bloque de la Revolución también ha publicado un comunicado de respaldo al respecto. Mire, es curioso la pretensión de la Revolución Ciudadana en este tipo de acciones. Lo que hacen es presentar una denuncia e inmediatamente luego presentar otra denuncia para poder continuar en la misma dinámica y no permitir a la señora fiscal que efectivamente haga su labor y ejerza su actividad de manera natural y normal. Eso es por demás sospechoso. Podría también significar una falta al ejercicio y la competencia real que tienen los asambleístas. Porque los asambleístas no estamos para perseguir. Pero la función del asambleísta es fiscalizar. Sí, pero no perseguir. Esa es la diferenciación que quiero dejar claro. ¿Cómo usted establece que se está persiguiendo en este caso? Porque están utilizando una institución como el juicio político para presentarle acciones y causarle a la fiscal afectaciones en sus procesos judiciales. Otra cosa fuera que pidan información o la llamen a comparecer, como sucedió recientemente, precisamente. Pero aquí lo que quieren hacer es ponerle presión precisamente antes del juicio, de la audiencia de juicio, del caso Metástasis, Purga y Plaga. Es decir, estamos ante el ejercicio de la facultad de fiscalización como una institución de persecución y no de fiscalización, que es lo lógico, lo natural, lo obvio y además lo responsable por parte de los asambleístas. Bueno, pero ahí tendría una limitación como asambleístas, pues. Además tiene que tener el respaldo, ¿no?, para presentar un nuevo juicio político. No, a ver, no le veo yo que exista una limitación a los asambleístas. Los asambleístas tienen que ser responsables en sus actos. Así como todos somos responsables. Pero un juicio político usted lo presenta con firmas de respaldo. Firmas de respaldo y pruebas, estimado Osvaldo. He ahí el tema fundamental. Eso tendrá que ir tiene que calificarlo a la unidad técnica, luego al CAL. Ya veremos qué nos dicen. Ya veremos qué supuestas pruebas nuevas tienen. Pero no es coincidencia, repito, que se la presente a este proceso a vísperas de las audiencias judiciales que están pendientes, en donde el correísmo está involucrado en el caso Metástasis, completamente. Pero ¿qué puede suceder si es que hay esa presión y se plantea un nuevo juicio político y, como usted lo señala, pues esa intentona o este viso de persecución? Que podría generar cualquier tipo de causal para declarar nulidad en el proceso de Metástasis, generar algún incidente que pueda afectar al proceso penal. Todavía no sabemos qué está diciendo este nuevo juicio político, pero se sobreentiende que no hay, pues, una lógica procesal dentro de un proceso de juicio político cuando inmediatamente te presentas otro. O sea, fuera diferente que inicies un juicio político por unas razones en un momento en donde no tiene nada que ver con otros elementos, que hacerlo cuando tienes un proceso judicial en marcha en contra precisamente de los que están pretendiendo seguir el juicio político. Las coincidencias en política no existen y el correísmo lo que quiere hacer es molestar el proceso penal. Hay un tema premeditado entonces en ese, Pero claro en que ese sí. sentido. Y la intención es causar este caos, este revuelo para ver cómo pescar a río revuelto en los procesos judiciales que se les están siguiendo a los señores. Habrá que ver cuál es la posición que se mantiene en la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Porque esto tendrá que ir a evaluación. Sí, yo creo que la señora fiscal general del Estado ha hablado con los hechos, no ha hablado con las palabras. Y eso es algo muy importante que la ciudadanía lo entienda. Porque finalmente lo que vamos a tener aquí es el legado de la señora fiscal general del Estado, que va a dejar en el país y para la posteridad. Eso es la lucha completa y total en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción. Y eso no lo podrán borrar ni siquiera los juicios políticos. Ahora, hay, digamos, en este caso, interpretaciones e interpretaciones, y también dentro de este ámbito se manifiesta
de la justicia o de este accionar selectivo que tiene la fiscal, de no abarcar todos los temas que han salido a la luz. Pues hay otros casos como el Gran Padrino, que involucra al expresidente Lasso, a su cuñado. Hay otros temas como el caso Danubio de Lasso, INA Papers, Pandora Papers. ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué se demora tanto? Y deja entrever que puede haber selectividad en ese caso. Los tiempos procesales son procesales. O sea, ¿a qué me refiero? Que demoran lo que tengan que demorar. No depende de la fiscal o de un fiscal. No hay un timing político ahí, decir, a ver, midamos el tiempo político y en qué condiciones podemos sacar también estos casos. En principio, lo único que hay es investigaciones que se están llevando a cabo y que nadie las conoce. ¿Por qué no las conoce nadie? Porque es investigaciones con sigilo, con reserva de la investigación, para que la fiscalía pueda perseguir a los delincuentes y ellos no se pongan a buen recaudo. Eso es lo que intentan precisamente obtener el correísmo y quienes están siendo investigados. La información. No nos olvidemos del Código Integral Penal hace poco que pretendieron reformar para quitarle la reserva de la información a la fiscalía y poder ellos, la política, ciudadanos, manejar las investigaciones penales. Y eso es lo que finalmente quieren. Ahora, dirán que se demora, dirán que pone que es selectiva, dirán lo que quieran, pero lo que quieren ellos es llegar a la información para ponerse a buen recaudo y evitar su responsabilidad. Oiga, pero no amerite en este caso de que haya también avances en estos procesos, en estas investigaciones. Los avances están, pero no pueden ser públicos. Repito, es por la información que tiene que manejarse. ¿Pero en qué momento puden ser públicos? Cuando ya se formula cargos, el expediente se vuelve público. Y cualquier persona puede ir tomando un turno en la Corte Nacional de Justicia, en el caso de que son casos de fuero, van a la Corte Nacional y revisan el expediente. ¿No le ve que hay selectividad entonces en estos temas? Hay profesionalismo. ¿Por qué? Porque la investigación es reservada. Pero vea que, por ejemplo, teléfonos como los de Mayra Salazar, habla muchísimo ese teléfono, involucra a mucha gente, pero hay otros teléfonos que no se sabe nada, pues. Pero es que del ex candidato Fernando Villavicencio, asesinado Fernando Villavicencio. Pero es que no debe saber nada más que los investigadores, porque los investigadores son quienes hacen y tienen la titularidad penal en nuestro país, no los medios de comunicación, no los asambleístas, no la política, no el presidente de la República. ¿Por qué? Porque son precisamente estas estructuras que funcionan a través de estas instituciones, de la Asamblea, de la Presidencia de la República, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes están siendo potencial o posiblemente investigados. La Fiscalía es la que maneja esa información. Por eso no puede ser pública. Por eso la información, se le dirá lo que se le pueda decir a la señora Fiscal General del Estado. Pero ella, cuando ya tiene la información y la prueba completa, atiende inmediatamente. Con ella sí, con el factor sorpresa que le da el poder del Estado. Pero no hay visos en este caso de que se quiere favorecer a ciertos personajes que también están, en este caso, investigados. Yo no veo. Lenny Moreno. Yo no veo ningún favoritismo. Le levanta la orden de prisión. Le levanta que pesaba sobre él. Le levanta y tendrá razones jurídicas, entiendo yo. Yo no estoy dentro del proceso. Pero sí le puedo decir que la señora Fiscal General del Estado ha mostrado claramente que no tiene favoritismos, porque ha enfrentado a las más altas esferas del crimen organizado sin temor ni rubor. Aquí se ha enfrentado a las estructuras criminales que tienen conexiones directas con el crimen organizado internacional. Es decir, ella finalmente no solamente se pone en riesgo personalmente en el Ecuador, sino que se pone en riesgo a nivel internacional, porque las propias bandas criminales que tienen esas conexiones con la política, como lo es el caso de Aliaga, como lo es el caso del señor Muentes, también tienen presencia en el extranjero. ¿No le ve usted como, a pesar de que ha dicho que no, la fiscal, la doctora Salazar, no le ve como candidata para los próximos comicios? Yo creo, la señora fiscal... De pronto como que ustedes estaban interesados en que sea candidata. Mire, de pronto, yo creo que ella es una profesional. Del derecho, en principio, es una profesional muy activa, muy concentrada en lo positivo que necesita el país. Eso es finalmente una decisión personal. Si la señora Fiscal General del Estado desea ser candidata, yo no creo que hayan organizaciones, le sobrarán
a las organizaciones que quieran a ella postularla como candidata. Ya. Pero más allá de eso, ¿ustedes es una decisión personal. estarían interesados, asambleísta? Nosotros, que sea candidata de Construye, por ejemplo. Construye tiene un proceso político profundo, estimado Osvaldo. No es un tema de elegir un candidato. Elijamos un candidato. No, es un proceso de construcción política que viene desde la base, desde las bases de la organización, de la presencia democrática de los ciudadanos en la militancia. Luego viene a nivel directivo y luego finalmente al nivel del liderazgo político. Y eso se constituye en una organización política que toma una decisión en base a un elemento democrático, en los cuerpos colegiados de la organización, con las fuerzas ¿Ustedes propias, ¿no? van a participar en el próximo proceso electoral? Sí, claro. Para presidente, vicepresidente, asambleístas. El movimiento Construye participará y no habrá duda de eso. Hasta el momento estarían eliminados del registro electoral, pues, no. como partido político. No, hasta el momento está apelado, es decir, está en efecto contencioso. suspensivo, es decir, la sentencia del señor juez Ángel Torres no está en firme, por tanto no es aplicable hasta cuando se resuelva la apelación. La apelación está en proceso dentro del Tribunal Contencioso Electoral y la resolución es de todo el pleno del tribunal. Del pleno del contencioso, entonces, en este caso. ¿Para cuándo se conoce eso? Esperaríamos que pronto. Nosotros estamos esperando que nos notifiquen quién es el juez ponente, quién salió sorteado, saldría sorteado, entiendo yo, como juez ponente para que él prepare un borrador de sentencia y esa sea puesta en conocimiento del Pleno. ¿Ustedes le ven también igual como una persecución este tema en contra de Construir? Sí, claro que sí. Nosotros creemos que todo esto forma parte de la agenda de impunidad. Por un lado, eliminaron a Fernando Villavicencio. ¿Quién está persiguiendo? ¿El correísmo? ¿O es el gobierno? No sé. El crimen organizado con todas sus esferas y sus herramientas y armas en la institucionalidad ecuatoriana, que funciona a través de organizaciones políticas, en la presencia institucional dentro de las instituciones y también en la justicia. O no nos olvidemos, ciudadanos, del tema de Wilman Terán, que tenía una estructura criminal a favor del narcotraficante Norero. No olvidarnos. Elementos fundamentales. Asesinaron a Fernando Villavicencio porque era la voz antimafia. Pretendieron asesinarla a la señora fiscal general del Estado. No lo han logrado, no lo han cumplido. Voz antimafia. Le quitan la personería jurídica, le pretenden asesinar al movimiento Construye. Voz antimafia. No es coincidencia. ¿A quién le beneficia que Construyan no esté en el ámbito político y en la papeleta electoral? Les favorece a quienes disputan el escenario político hacia las elecciones y sobre todo hacia la presencia institucional de nuestra pero Construye como tal ha tenido una confrontación. La doctora María Paula Romo ha sido directamente confrontante, frontalmente con el presidente de la República. Bueno, el presidente no nos olvidemos, estimado Osvaldo, que el presidente de la República es quien da inicio a esta confrontación. El presidente de la República, a inicios del año 2024, en una entrevista radial muy conocida, muy famosa, muy, digamos, popular, dijo que el movimiento Construye era su basurita en el ojo. Nos calificó como destruye y además dijo que no deberíamos estar en la papeleta y no entiende cómo tenemos organización política. Esa disputa ya la viene llevando él. Nosotros lo que hemos hecho es ejercer las actividades del legislativo y de la presencia como organización política como lo hacemos normalmente y como lo hemos venido haciendo desde siempre, apoyando lo bueno y oponiéndonos a lo malo, que es nuestra apoyándole responsabilidad. También al presidente, se aprobaron varias leyes. Claro, ¿no? que sí, le apoyamos Bueno, en lo que ha dicho. No, muchas leyes en este caso. Hemos apoyado en lo bueno que ha hecho el presidente, pero nos hemos opuesto a lo malo que ha hecho el presidente. En lo bueno el aspecto de leyes. En las reformas legales que ha propuesto el presidente, así es, pero nos hemos opuesto a lo malo que ha propuesto el presidente y a lo malo que han propuesto las otras bancadas. A la larga, nuestra actividad legislativa ha sido una actividad responsable, porque hemos dado y hemos dicho lo que pero con estos antecedentes, ¿cuál va a ser la posición de Construye en esta búsqueda de hacer una mayoría dentro de la Asamblea Nacional? Nosotros seguiremos... ¿Lo van a apoyar al presidente? Nosotros seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo, estimado Osvaldo. Decirle la verdad al país. Decirle que aquí hay estructuras criminales que funcionan en el Estado ecuatoriano, que lo convierten en un narcoestado potencialmente y además que tienen imbringaciones con
con la justicia, con la Asamblea Nacional y hacia todas las instituciones o muchas instituciones del Estado ecuatoriano. Eso es nuestro enemigo. Y en la Asamblea actuaremos de esa manera. Cuando la ley vaya en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del taxista, del transportista, de la señora de la tienda, de la madre de familia que es soltera, del trabajador asiduo que trabaja más de 8 horas por el mismo sueldo, por ellos es finalmente nuestro trabajo. A la larga, eliminar el crimen organizado no es para beneficio personal ni para beneficio de la organización, es para beneficio de la ciudadanía, que no te roben y no te maten en la calle. Ese es nuestro desafío finalmente. Estos hechos, esta situación que acaba de señalar, por ejemplo, que no le maten, que no le roben, ¿se está cumpliendo con todo lo que se ha aprobado, con todo el apoyo que le han dado al presidente? Bueno, yo creo que esta lucha contra yo creo que el la delincuencia presidente tuvo organizada. un acierto muy grande, uno de los pocos aciertos que ha tenido el presidente, lamentablemente, que es el de la declaración de conflicto armado interno en el país. Eso ha permitido que las Fuerzas Armadas se vuelquen en las calles para poder combatir la delincuencia conjuntamente con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Pero no es suficiente, porque no es solamente utilizar a las Fuerzas Armadas para eso, sino que desestructurar, y ahí viene el elemento fundamental, desestructurar a las bandas criminales. Y eso se hace desde la política, desde la economía, desde la propia actividad diaria del presidente de la República, que es atender los problemas del país, darle oportunidad y empleo a la gente, darle capacidad a las madres de familias de consumo, etcétera. ¿En el gobierno? En lo absoluto. Hemos visto que estamos llegando a un nivel, a una espiral de desempleo, de desolación, de abandono de la ciudadanía. Por un lado, les lanza, en efecto, es correcto que se envíen los militares a las calles, la policía atendiendo a las calles, para eliminar la inseguridad. Pero por otro lado vemos que es insuficiente y que además no tiene la gente cómo vivir, cómo cumplir sus objetivos económicos, cómo llevar y pagar la escuela, los recursos, la alimentación, no hay reactivación, ¿no? Definitivamente en este momento. Pero con todo ello, ustedes van a analizar cuál va a ser la posición de Construye respecto a este paquete de leyes que envía el presidente de la República. Tienen 60 días ustedes para implementarlas, lo que se aprobó en la consulta popular. Sí, todavía no tenemos conocimiento de las leyes, cómo están, porque recién las enviaron el día de ayer, me parece. Incremento de penas. Incremento de penas, lo que se aprobó en la consulta popular. Para que se cumplan las sentencias completamente. Así es, el control de armas fuera de las cárceles, el tema del endurecimiento de penas, etcétera. Pero hay que revisarlo. La extinción de dominio. La extinción de dominio. Ya, cuando usted dice hay que revisarlo, ¿significa que significa leerlo para determinarlo. ¿Van a hacer aportes ustedes Sin duda, que pueden enriquecer estas leyes? Claro que sí. Nuestro objetivo como legisladores y nuestra obligación es no solamente decir o hacer lo que el pueblo ecuatoriano ya dispuso en la consulta popular, sino darle viabilidad correcta de acuerdo al espíritu propio que nos ha dicho el pueblo ecuatoriano. Si es que en algo viene de más, pues cortarlo, y si en algo viene de menos, pues ponerlo, porque nuestro objetivo es darle a la ciudadanía la certeza de que ese trabajo que se aprobó en la consulta popular y esas preguntas van a tener una repercusión directa con su vida diaria, es decir, le van a mejorar su vida. Y ese fue el ofrecimiento de la campaña y ese es efectivamente Entonces, lo que tenemos. Ustedes van a apoyar definitivamente. Nosotros apoyaremos lo que efectivamente aprobó el pueblo ecuatoriano. Repito, si viene de más, lo cortaremos. Y si viene de menos, lo aumentaremos para que cumpla completa y taxativamente lo que el pueblo ecuatoriano aprobó. Claro que esto tendrá que ir también para conocimiento del presidente luego de que se aprueben, ¿no? Como colegislador. Claro que sí. Podrá vetarlo. Claro que no sé si hayan los votos para ratificarse. Tiene su propia facultad, sin duda, pero aquí hay un proceso que hay que seguir, que tiene un espíritu. No es un proponente cualquiera. No es el presidente, no son los asambleístas, no es la ciudadanía así organizada simplemente. Es la consulta popular, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y eso es un mandato directo que tiene que ser cumplido exactamente como está planteado en la consulta popular. Desde luego, pero con los aportes y lo que sea necesario, que tengan que hacer los asambleístas. Sí, claro, nosotros como asambleístas daremos los aportes, pero para cumplir taxativamente lo que aprobó el pueblo ecuatoriano y que no sea utilizado como un vehículo para poner otras cosas, temitas, que no corresponden. Ya parece que está claro ese tema en la Asamblea Nacional.
no pretenden ya no han hablado las personas que querían, los legisladores que querían agregar ciertos temitas adicionales. Ya los están evitando decir porque saben que no podrán aprobarlos, lo que, al menos en esta reforma, porque lo que dijo el pueblo ecuatoriano tiene que cumplirse. Le preguntaba también en la Asamblea, en el accionar político, ustedes analizarán, vea que se están pidiendo juicios políticos, en este caso el legislador Carlos Vera me parece que está planteando un juicio político a la ministra de Ambiente, al ministro de Turismo, al ministro de Defensa, al ministro de Energía y también a la ministra del Interior, debido a que no acudieron a la mesa legislativa de gobiernos autónomos. Bueno, los juicios políticos tendrán que ser calificados. Todos podemos presentar juicios políticos. Yo personalmente presenté un juicio político contra Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, ya se fueron, ¿no? que se fueron gracias a la intervención de la señora Fiscal General del Estado, valga repetirlo. Y obviamente fue calificado ya en el Consejo de Administración Legislativa. Esperaríamos que también estos procesos, cualquiera que sea calificado. Pero ¿cuál es su punto de vista? ¿Ameritan uno de ellos o varios de ellos ir a juicio político? Depende de las pruebas. O sea, yo no puedo anticipar un criterio. Lamentablemente. ¿El caso Long no es una prueba para, por ejemplo, la ministra de Ambiente? Yo creo que vaya a un juicio político. Yo creo que más que un juicio político, eso es un delito que se llama tráfico de influencias. Y eso tendrá que verificarlo ya las instancias propias. Allí está una prueba, pues. Es uno de los elementos probatorios del juicio político y además de un juicio penal. Pero sin duda alguna, ese es un elemento fundamental. El caso Long. Pero no solamente ese. Las ausencias deliberadas que tienen los ministros. La forma en la cual ellos no pretenden y no quieren ser fiscalizados. Rehuyen a la fiscalización. Eso no es permitido por la ley. Son responsables políticos los ministros que no atienden las convocatorias de las comisiones o del pleno de la Asamblea. Y por ende, si no van, no atienden, tendrán que responder políticamente en un juicio político. ¿Apoyarían ustedes estos juicios políticos? Habría que revisar las pruebas. No lo sé, no sé cuál, de qué dependa. La ministra de Ambiente, por ejemplo. Yo creo que allí hay muchos elementos fundamentales para tal vez destituirla y censurarla. Me parece que en el caso de la señora ministra del Ambiente hay muchos elementos. El caso Long, la emisión de permisos y licencias de manera absolutamente, por decirlo menos, dudosas. No se diga ilegales, todavía no sabemos de esa circunstancia, pero al menos dudosas. ¿Cómo es que en 7 días, en 5 días emiten permisos, registros ambientales? ¿Cómo es que necesitando licencia ambiental le otorgan registro? Bueno, habrá que ver qué hay detrás. Dentro de estos juicios políticos, ¿se estimaría que podría haber una reconfiguración de la Asamblea Nacional con una mayoría? 92 votos se necesitan para una censura, ¿no? Sí, habría que todavía evaluar ese tema político al momento ya del juicio. Yo no me adelantaría. Yo esperaría que se califica primero. ¿Votarían, por ejemplo, con la Revolución por una censura, por un juicio político? Yo no diría con la Revolución. Yo votaría por un juicio político o en contra de un juicio político. Yo no voto con la Revolución. Nunca lo hemos hecho. No pretendemos hacerlo ahora. Pero no han coincidido en algunas cosas. Votaciones coincidentes han existido, sin duda, pero nunca votamos con. Eso es algo importante aclarar. Nosotros votamos siempre respecto del tema que se nos propone. Y si es que en este caso será un juicio político, pues habrá que evaluar el juicio político. Y una vez que lo evaluemos, determinemos cómo vamos a votar, lógicamente votaremos. Si en esa votación se coincide con la Revolución Ciudadana, pues bienvenido, por último, pero a la larga nosotros no votamos nunca con la Revolución Ciudadana, no tenemos esa coordinación de ninguna manera. Ustedes están en el ámbito también de llegar hasta la Fiscalía con diferentes temas y precisamente en estas últimas horas han interpuesto una denuncia en la Fiscalía. ¿En contra de quiénes? Sí, presentamos el día de hoy una denuncia, una noticia criminis, no es una denuncia específica. Noticia criminis, para que se investigue. Sí, exactamente. Respecto de las revelaciones que se han dado en el juicio en Estados Unidos de Carlos Pollitt. Allí se ha dicho por parte del empresario de seguros Diego Sánchez muchas cosas que valen la pena y merecen la investigación. Ha dicho, por ejemplo, que ha pagado sobornos a Pedro Solines. Bueno, vale la pena que se investigue. Alcalde de Milagro en este momento. Actual alcalde de Milagro.
ha dicho que él... De la ciudad de Milagro, ¿no? Aclaremos. Exactamente. Ha dicho también otros involucrados que hay más sobornos en otros lados, en otros lugares. Bueno, que se investigue, que se los llame, que comparezcan al Ecuador, que muestren su verdad, digan lo que sucede y pues caminemos, ¿no? ¿Quiénes nomás están en este caso, en esta noticia? Nosotros hemos puesto, de las versiones que se han dado en Estados Unidos, dichos por los propios involucrados, está Pedro Solines, está José Serrano, está también Carlos Polit, evidentemente, y también se encuentra, bueno, me parece que esos tres nada más, y están involucrando, Entonces, Diego Sánchez, perdón. Hay que investigarlos en este... Hay que investigarlos, ver... Pero uno de ellos o varios de ellos están fuera, pues están en Estados Unidos precisamente. Bueno, pues, pero la iniciación de las investigaciones va más allá del lugar donde se encuentren. Si fueran sobornos, especulado, o al menos cohecho. Por tanto, existe... Bueno, el peculado no prescribe, ¿no? No prescribe, y no solo que no prescribe, sino que puede ser juzgado en ausencia. Es decir, también, pueden estar lejos y pueden ser juzgados aquí. Entonces, ustedes continuarán, seguirán, impulsarán... Nosotros le daremos seguimiento, pero eso es una responsabilidad de Fiscalía General del Estado. ¿Cómo está la estructura del bloque de Construye en este momento? Nosotros formamos parte, somos un bloque de 20 asambleístas que no ha habido ningún que de pronto puedan abandonar el bloque. No, realmente no. No lo están jalando de pronto en esa búsqueda de la mayoría. Hay pretensiones siempre de creer que nosotros vamos a actuar como otros bloques. Y creo que han recibido un mensaje bastante claro de nuestra parte, de nuestros asambleístas, que nosotros no vamos a ir en ese sentido. Y definitivamente los asambleístas de Construye están sólidos. Ni así de pronto el gobierno les está seduciendo un tanto, pues, algunos asambleístas en el bloque. Lo único que tenemos conocimiento es que nuestros asambleístas son muy populares, son buenos asambleístas y son buenos en sus territorios. Más allá de eso, no tenemos ningún tipo de deserción hasta este momento. Oye, ¿por qué no pensar en este tema en el ámbito legislativo de que asambleísta que se aleje, por ejemplo, del partido, del movimiento por el cual fue electo, pierda su curul? Yo creo que ahí hay una lectura que hay que dejar clara también, cómo debe darse. Una cosa es desafiliarse de la organización política y otra cosa es salir de la bancada conformada. ¿Por qué? Porque salirse de la organización política es finalmente hasta justo. Si es que yo ya no comparto las mismas creencias o los mismos ideales de la organización política, tengo que tener el derecho de desafiliarme. Pero eso no debería causar un efecto en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de objeción de conciencia. Es decir, yo puedo ya no estar de acuerdo con la organización y salirme de la organización. Pero ya es otra cosa cuando se conforma bancada. Porque la conformación de la bancada ya constituye por sí misma una condición propia del legislativo. Ya no depende de la organización política. Y por ende, ya si yo salgo de la bancada para conformar otra bancada, sí debería haber una sanción. Claro. Oiga, pero no siempre se salen por una objeción de conciencia, porque no estoy de acuerdo con alguna política. No siempre. Deberán justificar. Siempre son temas por algo. Siempre hay ese tipo de cosas. Dentro del ámbito y del conocimiento popular es por algo, se salen. Bueno, nada es gratis, asambleísta. Ahí dependerá de las condiciones propias de quienes lo hacen y lo ejecutan. Pero cuando sucede... No habría valido la pena aprobar eso. Lo que pasa es que... Se salen y pierden, porque llegaron con repito, ahí hay dos condiciones, ¿no? La una es en relación a la organización política y la otra es a una bancada. Cuando la bancada está conformada, salirse sí es camisetazo. De frente se lo digo. Sí es camisetazo. Ya, pues entonces afuera. Sí, pero de la bancada. La propuesta de reforma que fue debatida el día de ayer recién, hablaba solamente de la organización política. Y mi reflexión en el debate que fue el día de ayer fue precisamente este. ¿Usted estaría de acuerdo que el que se salga de la bancada, se vaya a otra bancada, tenga una sanción pierda su condición de legislador? Tal vez no la destitución, pero sí una sanción de 90 días. Porque no es posible permitir que el camisetazo se legalice. El camisetazo tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque la legislatura merece respeto. El voto popular que permitió a esos asambleístas estar presentes merece respeto. Y eso
tiene que ser sancionado si es que incumple ese mandato. Por ende, al menos una sanción ejemplificadora, sin duda. Hay legisladores que llegan por diferentes fuerzas políticas que quizás a veces llegan por la fuerza del movimiento, del partido. Exactamente. Y más allá de eso, creo que llegan con un voto popular, una representación que tienen que serle fiel, más allá de los liderazgos, más allá de las organizaciones. Es la votación, el ciudadano que dio su voto en las urnas a quien hay que responderle. Y por ende, responderle a él significa responder esa intención que tuvo cuando votó. Si yo fui elegido por Fernando Villavicencio, no me voy a ir con el gobierno, pues. Si yo fui elegido por Fernando Villavicencio, tengo que cuidar y respetar su legado y sobre todo impulsarlo en la Asamblea Nacional. No sé hasta qué punto cuántos de sus compañeros puedan estar en el mismo criterio que usted tiene. Bueno, finalmente cada quien responde por sus actos, pero yo soy una persona fiel a mis principios y a los principios y los mensajes con los cuales yo llegué a la Asamblea Nacional. Los pretendo defender, no pretendo irme por fuera, porque aquí, más allá de un interés de partido o de organización, aquí hay un interés popular que uno tiene que representar. Y si no representa bien eso, para afuera. Asambleísta, ha sido un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, estimado Osvaldo, un placer. Gracias a la asambleísta Jorge Peñafiel del bloque de Construye aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que nos ubican en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, ahora en Instagram y también en Spotify. Ayúdenos suscribiéndose al canal, nos ayudan también con sus likes y sus comentarios para enriquecer, lógicamente, estos programas. Este programa Frente al Personaje ha llegado gracias al apoyo de Son Ideas, sillones y sofás que son personalizados con la mejor calidad y la entrega puntual, lógicamente, en su entrega. Y también gracias a Rapid Frenos Professional Brake Service. Si tiene alguna situación con su vehículo en los frenos, vaya a Rapid Frenos. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.